Vamos entonces ahora sí darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es abogada, amiga de la casa, siempre con un madrugonazo que se da a esta hora también. A Estrella Infante. Buenos días, Estrella. Gracias por estar aquí. Buenos días, Ender. Nora, ¿cómo están? Hola, ¿Cómo les trata la mañana? bueno, a mí Muy bien. Tú bien. sabes que cuando llega el Qué bueno. viernes, sí, ciertamente uno ya está medio agotado, ¿no? Pero, pero esto es una combinación, es un conflicto allí porque además está contento porque va a descansar. Entonces, digamos, No, eso se diluye. y aparte de eso, que en la administración siempre les gusta decir muchas cosas los viernes, les gusta prender el fuego el viernes para que ese fuego se vaya calmando durante el fin de semana, pero los anuncios más polémicos, que son los que estamos esperando nosotros, Exactamente. se hacen siempre los viernes o los fines de semana. Bueno, yo leí a Efecto Cocuyo que te hizo una entrevista Ujú. donde diste la explicación que creo que merecemos todos los que estamos aquí en relación a esa notificación del Pentágono al Congreso por orden de Donald Trump y la Ujú. decisión de Donald Trump de tratar como conflicto armado no internacional el caso de narcoterrorismo en Venezuela. Sí, nos lanzamos de una. De Dale, de Juan, una vez, de una de vez. Juan. Ok, ok. Mira, fíjate, sabes que los Estados Unidos tiene muchas reglas al momento de que se puedan utilizar este tipo de poderes especiales, ¿no? Que son los poderes que el presidente tiene para poder iniciar la guerra. La norma es que el presidente necesita la autorización del Senado para poder hacer esto. Pero pues la historia nos ha mostrado que no pasa eso. Ellos no utilizan el permiso del Congreso, por lo menos a muchos presidentes no han utilizado, creo que en los últimos 30 años del gobierno de los Estados Unidos no utilizan esto, ¿ok? Entonces ellos básicamente inician un proceso, luego dan una notificación al Congreso, no todo el Congreso, no tiene el presidente la obligación de notificarle a todo el Congreso. Si hay un asunto de seguridad nacional, lo que ellos hacen es enviar a una notificación que se llama el Presidential Finding, y con esto ellos les notifican, mira, tuvimos que actuar de esta manera, de esta forma, y estos fueron los elementos que usamos. Ahora, si el presidente quiere hacer un despliegue de algo que está pasando, como por ejemplo lo que está pasando en el Caribe, él sí necesita notificarle al Congreso el por qué ese despliegue tiene que mantenerse durante ese tiempo. Y básicamente ese fue el memo que el presidente le envió al Senado. Muy interesante porque hay muchas personas, mira, a mí, uno aquí en las redes sociales, uno tiene estos momentos en los que, dependiendo de la información que está afuera, tú tratas como de calmar las cosas cuando no se están leyendo de la manera correcta. Pero a mí me dio mucha Correcto. risa cuando empezaron a hablar acerca de que si se cerraba el gobierno, como le dicen aquí, government shutdown, entonces eso iba a afectar las operaciones del Caribe, porque yo decía, pues no, qué cómico. Tenemos entonces un presidente, el presidente de la nación más poderosa del mundo, tener que pedirle al Congreso para continuar un despliegue que les está costando ahorita millones y millones de dólares. Entonces yo decía, pues es muy inocente pensar de esa forma, pero yo sé de dónde vienen esas retóricas y esas cosas. Pero en fin, el caso está en que ahora mismo, cuando el gobierno está cerrado, vamos a utilizar ese término, el presidente envía las notificaciones, pero el Congreso no puede contestar porque no están trabajando. Entonces, básicamente, te encuentras en una situación donde el presidente está cumpliendo sus funciones legales, pero el Congreso no puede contestar. Entonces, ahora mismo el presidente tiene la capacidad de hacer un montón de cosas hasta que el Congreso se reúna y diga, ¿para qué está pasando aquí? Ok, pero esto es como la parte graciosa de toda la situación, ¿no? Lo que sí es Ujú. bastante interesante es que el presidente necesitaba aclarar cuál era el marco jurídico al Congreso del por qué ellos estaban haciendo estos ataques en el Caribe y por qué esos ataques en el Caribe no podían considerarse como como algo localizado, ¿Y ¿ok? por qué es Entonces, letal? ¿Por qué son y, letales? y por qué la necesidad de que fueran letales. Entonces, todo inicia desde el primer día en que el presidente toma el gobierno, y ya eso nos va diciendo hacia dónde va su enfoque con el uso del Enemies Act, ¿ok?
A partir de ese momento, él dice, bueno, estas son personas que son enemigos de la nación y utiliza una ley que es muy, muy antigua, que prácticamente no se había usado por muchísimo tiempo, que era la ley de los enemigos. Básicamente le da el poder al presidente de poder hacer ciertos usos, ¿no? Como el hecho de quitarles beneficios migratorios o no tratarlos como simples criminales, sino tratarlos como terroristas. Hace la designación de terroristas del Tren de Aragua. Luego de eso nos movemos hasta lo que pasó las últimas semanas de junio, agosto y ahora septiembre, donde básicamente el presidente fue escalando. Primero, aumento la recompensa, declaro que sea un cartel, el cartel de los soles. Luego de eso me voy a hacer un despliegue preventivo. Luego de eso me voy a hacer un despliegue más significativo y ahora estoy explicándole al Congreso que esto no va a terminar porque estas personas son enemigos. Yo no estoy peleando contra un Estado, yo estoy peleando contra grupos criminales que, aparte de eso, ya no los voy a tratar como criminales, sino que los voy a tratar como terroristas. Cuando tú tienes una circunstancia criminal, tú necesitas un jurado, ¿verdad? O sea, imaginémonos aquí un asunto de criminal normal. Una persona comete un delito, la policía va, investiga, le pasa la notificación al fiscal, el fiscal ve todas las pruebas, arma la acusación y luego lo envía al juez. El juez dice, ok, vamos a iniciar el juicio y a través de un jurado esa persona recibe un juicio. Lo que está pasando ahora mismo es que ellos están diciendo, ya estas personas no son criminales, estas personas son terroristas. Y cuando hay circunstancias de terrorismo, lo que nos ha dicho la historia es que, por lo menos en el caso del presidente Trump, que es la administración que nosotros estamos viendo ahorita, él le gustan los operativos selectivos, los operativos donde básicamente voy al objetivo que tengo que destruir, lo destruyo y ya, y me retiro. Ahora, No hay como un despliegue demasiado no es guerrerista, no es armar una guerra no, grandísima. No, que va a eso es durar mucho tiempo, operaciones porque el quirúrgicas. presidente, Operaciones quirúrgicas. exactamente, Que impidan la exactamente. confrontación, que impidan la confrontación. Mira, Y que Estrella, aparte de eso le genera un costo muy significativo, tanto en Claro, vidas como en dinero. Entonces, es básicamente para hacer todo el mundo feliz. Y si quieren un poquito acerca de cómo va la popularidad del presidente en base a eso y cómo ha afectado la popularidad de los presidentes en guerras pasadas, cuando ellos han extendido una guerra por mucho tiempo, también se los tengo, pues esos números son pero, espectaculares de ver. lo pero, vas a pero decir, pero quiero, no, disculpa, para que ella aclare, no, lo acaba de decir, Ujú. pero quiero que me aclare la coletilla de un conflicto, de ese conflicto armado no internacional. ¿Cuál es la diferencia de un conflicto armado internacional? Para que quede bien clarito, porque muchísima gente me preguntaba ayer, y yo Ujú. hacía la referencia, vayan y busquen a Estrella Infante, porque ella sabe todo, yo de verdad no sé mucho. Pero ¿cuál es la diferencia cuando es esa coletilla que te dice conflicto armado no internacional al conflicto regular? Para que quede Sí, bien claro. básicamente, el presidente le está diciendo al Congreso que esto no es una pelea entre países, ¿ok? Esto no es una pelea entre un Estado y otro Estado. Llámese Estado a una nación que tiene una estructura de presidente, ministro, todas estas cosas. No es unas fuerzas armadas contra otras fuerzas armadas. No es un presidente contra otro presidente. Es un Estado que está eliminando a un grupo criminal terrorista transnacional que ha sido declarado por los Estados Unidos como tal, que no tiene ningún carácter soberano, que no representa los intereses de una nación y que ellos tienen que ir y eliminar. Y básicamente el despliegue que se hace, o sea, lo que él está notificando al Congreso es, primero, que las acciones que tomaron específicamente contra estos botes, pero también está notificando que se hará uso de lo que sea necesario para eliminar este peligro para los Estados Unidos. y lo importante de también resaltar es que eso no involucra a los civiles, al A los pueblo, venezolanos. Ujú, a los sí. venezolanos. Van contra los criminales, van contra los narcoterroristas. Entonces, por eso también no es de Estado a Estado, no es que quieren intimidar a nadie, como decía el ministro el tipo el usurpador del Ministerio de Defensa. Sí. No, que al contrario, yo decía hace un rato, los venezolanos estamos rezando día y noche, dentro y fuera del país, para que eso ocurra y para salir de ello.
Entonces, y se lo demostramos el año pasado a través del voto. O sea, que quieren meter gato por liebre. Sí, y quieren, es impresionante, ¿no? Porque ellos agarran y hacen como toda esta campaña que se va extendiendo. Empieza como un rumorcito y luego va llegando, tratando de vender una idea de que, por ejemplo, cosas como que Venezuela se va a convertir en la próxima Haití. Y eso es, primero es sembrar un miedo que no existe. El venezolano, más del 80% de los venezolanos están listos para una transición pacífica. Esto no es un número que está aislado de las fuerzas de la nación. Lo que ellos quieren presentar ahora mismo es que tienen el poder, es que tienen arrastre, es que con todos estos videitos y estas cosas que muestran, que son bastante manipuladoras, porque si tú te pones a pensar, cuando tú hablas acerca de la fuerza militar de un país, normalmente se muestran jóvenes, tanto hombres como mujeres, que son capaces de pelear. Pero esta técnica de usar personas en sobrepeso, de utilizar personas mayores, de grabar niños en estos cosas donde ellos están metidos, estos buques, pero que no sé, tienen una, Estos este, una, teatros de una, operaciones ajá, balúrdigas. pero muestran niños. Entonces, esto es algo que no es de esta área, ¿ok? Estas cosas son cosas que han sido utilizadas por agentes terroristas en el Oriente Medio. Entonces, te encuentras con una combinación de factores tratando de presentar una fortaleza, un apoyo dentro de Venezuela que no les está funcionando, porque la realidad es que dentro de Venezuela lo que hay es unas personas que están esperando que lleguen los marines. O Ahora, sea, tú tratas de sentir, tú tratas de ver qué es lo que está pasando en Venezuela y en Venezuela dicen, mira, nosotros nos estamos muriendo de hambre. No podemos, no tenemos ni siquiera para 2 comidas al día. La inseguridad es terrible porque no se están preocupando por nosotros, están preocupándose por una guerra. O sea, toda la atención y el recurso del Estado no está en proteger ahora mismo a los venezolanos. Entonces, todas estas instituciones están abandonadas, todas dedicadas a decir que ellos tienen que defender a Venezuela cuando a quienes se les está amenazando es a ese grupo criminal. Y los venezolanos dicen, mira, si tú me preguntas a mí si yo tengo que pasar un momento bastante difícil porque va a haber una transición o porque vamos a tener que reajustar el país o porque vamos a necesitar ayuda humanitaria que pueda venir de varios países que nos ayuden a saber cómo mitigar toda esta violencia de estos grupos que están en Venezuela frente a tener que morir de mengua, yo prefiero luchar. Yo prefiero decir, ¿sabes qué? Yo hasta participo. Entonces, o sea, ellos quieren pintar una realidad de las cosas que están pasando en Venezuela y cuando tú vas y hablas con el venezolano de a pie, te encuentras con una realidad absolutamente distinta. El venezolano está listo para la transición. El venezolano está listo para que ellos salgan del poder y nosotros podamos empezar a trabajar en la reconstrucción de nuestro país, con las consecuencias que eso trae, porque no va a ser fácil. No estamos hablando de que vamos a pasar de 5 años de dictadura. Estamos hablando de 25 años donde un cartel usó Venezuela como su caja chica y como su espacio físico para hacer lo que les dio la gana. Entonces en Venezuela tienes grupos del eje de la resistencia. En Venezuela tienes paramilitares, no, guerrillas. En Venezuela tienes territorios que han sido tomados exclusivamente para el tráfico de drogas. Entonces, es una situación bastante difícil. No estamos diciendo que va a ser fácil, pero el venezolano dice, mira, no importa, yo hago el sacrificio que sea necesario hacer en esa transición, voy a sacrificarme porque es eso o morir de mengua. Porque claro, además vamos en un sentido donde ya se sigue en picada. Venezuela no tiene futuro. El pero, venezolano ve que todos los días está peor que ayer y va a estar peor mañana. Entonces, ¿qué y yo, pasa? La gente dice, bueno, o sea, yo tengo que obviamente buscar la manera de salir y si es de construir, bueno, yo voy a salir a construir porque mis hijos no tienen futuro en este país, a menos que eso, bueno, tú seas un enchufado. y para apoyar el tema de dónde están ellos, digamos, controlando y cómo está el país fuera de control, vemos el precio del dólar en Venezuela, que ya llega a Así 200, es. y ya ellos ni saben ni les interesa ese tema que muestra un descontrol impresionante del tema de la moneda.
Y es allí donde digamos, toman fuerza el que ellos están ocupados en lo suyo, en ver cómo terminan de raspar la olla, en ver qué se llevan, en ver cómo pueden salir de esto o cómo pueden permanecer en el poder a través de la manipulación. Pero yo me quería ir un momentico a otro lado, porque el decreto de Navidad, que además significó un despliegue de pirotécnicos, a mí me cuesta hasta decirlo porque se me agua el guarapo, justamente allí, ¿cómo se llama? En el helicoide, en ese símbolo de ser el más grande, digamos, presidio donde se tortura, el recinto más grande de tortura a nivel de América. Yo quiero tu percepción sobre eso, y yo quiero que lo comentemos y que compartas con nosotros cómo tú, digamos, qué pensaste cuando tuviste eso. Mira, tú sabes que yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver estos videos que presenta este chico que fue torturado en el helicoide, que se llama Realidad Helicoide, que te pone como una... Sí, correcto. Bueno, justo cuando ellos empezaron a hacer esto, hubo una persona que realmente ahorita no me acuerdo su usuario en X, pero él publicó el video, ¿no? Lo que se podía ver, lo chiquito, que es donde ponen a las personas. Y de hecho, Kilómetros, si me acuerdo, puso en TikTok, puso los fuegos artificiales sonando y de fondo los gritos de tortura. Y como venezolano, tú no puedes dejar que, o sea, y no hay forma de que tú puedas dejar de sentir cómo estas personas que están ahí adentro se sintieron en ese momento. Primero por la confusión, ¿qué está pasando? ¿Sabes? ¿Por qué están sonando estas cosas? ¿Me entiendes? Porque cuando tú estás en un país donde literalmente, mira, en estos días pasó algo en una ciudad en Venezuela y se escuchó un sonido muy, muy grande y lo primero que empezaron a comentar fue, llegaron los marines, ¿qué pasa? Nos están atacando, ¿qué está pasando? Se prendió el rollo. Entonces imagínate tú que esas personas que están allí están siendo torturadas y se encuentran con esto cuando es de noche, personas que probablemente están pasando por este tipo de tortura psicológica donde no les permiten salir a ver la luz del sol, no saben si es de día, si es de noche, personas que probablemente no han comido bien y que están pasando por un proceso metabólico que pudiera estar afectando su lucidez. Entonces, tener que encontrarse con este despliegue de maldad, pero yo rescato la capacidad que tiene el venezolano de ser resiliente, porque cuando ellos estaban celebrando y diciendo que se anunciaba la Navidad, María Elvira Salazar llegaba y comentaba que los venezolanos iban a disfrutar la Navidad en libertad. Entonces comenzó esta ola de publicaciones de personas haciendo como memes acerca de que sí, efectivamente los venezolanos finalmente vamos a tener una Navidad en libertad. Yo no quiero poner eso como una meta, no creo en las personas que ponen como meta fechas, días, pero sí te puedo decir que ahorita mismo lo que ellos están anunciando al mundo, la forma en cómo ellos se están presentando al mundo, no tiene nada que ver de lo que realmente está pasando adentro. Estas son personas que no están durmiendo. El terror que ellos están sintiendo ahora supera el terror que en algún momento pudo sentir cualquier venezolano, porque el venezolano estaba siendo aterrorizado por un régimen criminal donde tú tenías la capacidad de decir, yo estoy del lado correcto de la historia. Si yo muero del lado correcto de la historia. Estos tipos son unos criminales. Yo soy una persona buena y yo me puedo aferrar a Dios, yo me puedo aferrar a mis creencias, yo me puedo aferrar a mi integridad. ¿A qué se aferran ellos, sabiendo que sus días están contados por ser narcotraficantes, por ser terroristas, por ser personas que han torturado, que han matado? O sea, imagínate tú el pensar que tu futuro está en las manos de el imperio militar más grande del mundo, la fuerza militar más potente del mundo, te está amenazando. Y no hay manera de que tú te puedas salir de esto, porque aquellas personas que piensan que este despliegue militar va a terminar sin que caiga el cartel de los soles, y no solamente el cartel de los soles, todos los carteles que pudieran estar haciendo bien en Venezuela y que puedan tener conexión con Venezuela, eso no va a terminar. Primero, porque el presidente Trump no va a hacer un despliegue de esta forma para luego retirarlo y que esto tenga el efecto de, epa, la izquierda ganó.
O EPA, Rusia y China tienen influencia en el hemisferio y Trump no pudo. O sea, una vez que ya tú iniciaste esto, no hay forma de replegarlo a menos de que tú tengas una victoria. Y ahí voy al punto que les quería comentar y es con respecto a cuáles guerras han significado para los presidentes una pérdida de su popularidad y cuáles les han aumentado su popularidad y les han hecho que ellos puedan ser reelegidos. Entre ellos están guerras muy impresionantes como la que hizo Reagan, como hay muchas, pero la cuestión está en que cuando es una guerra rápida y aparte de eso que le trae a los Estados Unidos la sensación de que tienen un poderío militar, de que tienen, de que son ganadores, de que finalmente les dieron su puesto en el mundo, de que son esa potencia mundial de que tanto hablan. La popularidad de los presidentes sube, pero de manera Y drástica. en el Entonces, caso actual, en el caso actual, ¿cómo va con las encuestas de Donald Trump? Tomando en cuenta, además, que esta gente utilizó como medio para amplificar su narrativa el New York Times. Entonces, para ver qué efecto tendría, no en Venezuela, sino a lo interno de Estados Unidos. Tomando en cuenta esto, ¿cómo está la popularidad de Trump? mira, ahorita mismo el presidente Trump está pasando un momento bastante, quiero decir difícil, pero porque te lo voy a presentar de esta forma. Hay Ok. muchas personas que han hablado y dicho que el presidente está presentando como una guerra, como una lucha en muchísimos frentes, ¿ok? Ok. Hay muchos frentes que son los frentes internos y otros que son los frentes externos. El presidente ha tomado sobre sí la política exterior de terminar con guerras en otras partes para asegurarse de tener un mundo más pacífico, ¿ok? Pero esa paz viene con este título que se llama Paz a través de la fuerza, ¿ok? Ahora, él ha logrado la paz en 7 guerras, él quiere llevarse el título de lo que está pasando en Israel, el título de terminar con la guerra en Israel y Hamas y terminar con la guerra de Rusia y Ucrania. Y esto han sido lo más difícil para él. Dentro del país, él se ha tomado la tarea de cuidar ciertos estados donde la criminalidad estaba arrasando con esos estados. Esto ha hecho que algo muy particular pase, porque por supuesto hay personas que viven en estados seguros, que han recibido muchísima población de estos estados que están teniendo mucha criminalidad, que aplauden esos esfuerzos porque ellos dicen, necesitamos que los Estados Unidos sea un lugar seguro para vivir, ¿ok? Siempre van a haber personas que son extremistas, van a haber, muchas personas van a decir, esto está muy mal o esto está muy bien, ¿ok? Pero las personas del medio, que al final del día son las que cuentan para que los presidentes ganen votaciones aquí en los Estados Unidos, aplauden los esfuerzos de recuperar la sensación de seguridad dentro del país y del hemisferio. Entonces, si el presidente lograra cerrar su periodo de presidencial, teniendo brindándoles a sus ciudadanos la seguridad de un país libre de drogas o muy minimizado, un país con sensación de seguridad, tanto interna como de la región, y aparte de eso, el efecto migratorio que ya viene sintiéndose, porque independientemente de que nosotros como migrantes sintamos que, epa, pero ya va, porque nos están lanzando de todos lados, hay muchos cambios migratorios y todas esas cosas, la realidad es que estamos corrigiendo una circunstancia de 4 años donde la herramienta del inmigrante se usó, pero se sobreusó para poblar a este país. Esto fue una invasión de inmigrantes que ingresaron a través de la frontera, que fueron recibidos aquí en los Estados Unidos, que se les dio permiso de trabajo, que abultaron el sistema de forma de que ahora mismo está colapsado. Entonces, mira, plazas llenas de personas durmiendo en las plazas, o sea, ciudades donde la situación era bastante terrible y que esto se vaya corrigiendo, que lamentablemente ha afectado a muchas personas que eran inocentes, pero que estas correcciones vayan pasando al americano, le da mucha seguridad. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, a pesar de que no tenemos encuestas que puedan medir la circunstancia completa, la realidad es que hay una sensación de seguridad mucho mayor para la población de medio. Estoy hablando para la población de medio, porque acuérdate que siempre va a haber el extrema de izquierda o el extrema derecha que siempre va a decir, le aplaudo todo, no importa lo que hago,
o sea, rechazo todo, no importa lo que haga. Pero la del medio está teniendo una sensación de seguridad mucho más grande ahora. Claro, claro. Fíjate, hay dos cosas que quiero que conversemos. Tú, cuando te hicieron la entrevista, hablaste del derecho internacional humanitario y me gustaría que lo abordáramos también en esta sigla NIAC, NIAC, para explicarle, porque digamos, esto va a ser un término que va a salir al uso común cotidiano de las informaciones y quiero que nos expliques de qué se trata. Y por otro lado, quiero también tu opinión sobre ese reportaje que apareció en el New York Times. Sabemos que el New York Times tiene una política editorial en contra de la administración Trump, más allá o más acá, pero esto que hicieron sobre nuestro país, una cuestión totalmente sesgada, que ha generado todo tipo, es polémico y ha generado todo tipo de reacciones. Esos dos temas me gustaría que lo abordaran. Sí, mira, fíjate, el presidente básicamente anunció lo que forma parte del derecho internacional humanitario, en este caso, de la lucha, la lucha de que no es entre estados, ¿ok? Básicamente es un marco legal que le permite al presidente explicarle al Senado y decirle, estas son las características de la lucha que estoy llevando a cabo, ¿ok? Esa es la base, ¿ok? Em, es básicamente para determinar, estoy peleando en contra de grupos criminales, no es una pelea entre estados, esto no es una guerra entre estados, no es una guerra donde yo estoy poniendo botas en otro país, estoy luchando contra un grupo criminal y voy a hacer lo necesario para desaparecer ese grupo criminal porque representa un peligro para los Estados Unidos. Es una notificación que le envía al Congreso usando ese marco legal, ¿ok? Ahora, con respecto a ¿cómo le llamamos esto? Esto es un artículo estilo propaganda Eso es del New York Times. que dice reportaje porque no tiene confrontación de opiniones. Sí. Va en una sola Mira, línea. Entonces, yo no soy periodista, sí. yo soy abogado. Entonces, cuando yo analizo leyes. Pero cuando un periodista va a hacer un reportaje, el periodista tiene la responsabilidad de entrevistar a todas las partes. Claro, Porque es lo que él te tiene digo. que dar, una versión opinión, completa de no los una hechos, opinión. las dos monedas. Él, él tiene que hacer un relato de hechos, dándole la oportunidad a que se vean todas las partes, porque es básicamente estoy reportando lo que está pasando. Es buscar la verdad, esencialmente. Exactamente. Y contrarrestar. Perdón, no es contrarrestar, es contraponer. Contrastar una opinión con la otra. Y algo que de hecho yo lo ponía en un post y yo decía, ¿a cuántos familiares de presos políticos entrevistaste? ¿A cuántas personas de la calle escogiste al azar y dijiste, cuéntame, qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Tú sientes miedo? ¿Miedo por qué? ¿A quién le tienes miedo? Esas cosas nunca se incluyeron en este artículo. ¿A quién de la verdadera oposición se entrevistó? Por ejemplo, María Corina Machado la buscó para entrevistarla. Por ejemplo. Mira, fíjate que yo no sé si ustedes escucharon, pero Pedro Ruchurto escribió una nota para ese artículo y ellos lo citaron con 2 oraciones. 2 oraciones, nada más. Y fue básicamente como que, ok, gracias. Y realmente querer presentar a esta María Corina como que es una persona extrema y tóxica, cuando María Corina tiene el apoyo de todos los venezolanos, cuando literalmente, mira, si estamos hablando de un conflicto armado, vamos a tratar de meternos en esa retórica que ellos quieren decir, vamos a tratar de ver qué es lo que ellos dicen y cómo contesta uno a través de las fuerzas políticas que actualmente viven en Venezuela. Ellos dicen, no, si sale Maduro, aquí va a haber un conflicto armado. Yo quiero que ustedes me digan, ¿quiénes dirigieron todas las acciones que pasaron luego del 28 de julio? ¿Quién fue la persona que hizo los llamados? ¿Quién fue la persona que recogió a la gente? ¿Quién fue la persona que sacó a la gente? ¿Quién fue la persona que dijo, votamos, no votamos, hacemos o no hacemos? Y que literalmente todos los venezolanos siguieron ese alineamiento. Exactamente. Fue María Corina. Entonces, cuando tú te pones a decir, no, es que aquí se va a aprender. O sea, señores, hay una persona que tiene la capacidad de arrastrar al pueblo de Venezuela a votar o a no votar, a salir o a no salir, a pesar del miedo,
a pesar de las dificultades, a pesar de perder el trabajo, de perder la bolsita de clase, de perder aquello, de perder lo otro. O sea, el venezolano dijo, no se sale. Ah, vamos a salir, vamos a salir. Y te estoy diciendo que en momentos bastante críticos. Entonces, no me pueden decir a mí que en Venezuela va a haber un desastre, que en Venezuela va a haber una lucha armada. Van a haber grupos. Sí, van a haber grupos que efectivamente va a haber que controlar. Porque acuérdense que estas Y que se personas, el pueden manual que controlar, están usando. que se pueden controlar. Exacto, exacto. Y es que fíjate, o sea, porque es que estos números no afectan solamente a la población de Venezuela. Cuando tú hablas del 80-20, cuando tú hablas del 90-10, cuando tú hablas vamos a hablar del más conservador, 73-27, del más conservador. Eso también se ve dentro de la policía, eso también se ve dentro de la guardia, eso también se ve dentro del ejército. Entonces, que sí hay mucha gente que simple y llanamente dice, mira, yo espero el momento que sea necesario para salir, porque ahora mismo yo me atrevo a hacer algo y termino torturado, porque en eso ellos han sido muy efectivos. Ellos han sido muy efectivos en identificar cuáles son los líderes reales, meterlos, torturarlos y enviar un mensaje y decir, si tú haces lo mismo, te va a pasar Claro, eso. Entonces claro. ellos han sido muy, muy efectivos en eso, pero eso no quiere decir que el venezolano no esté listo. Y si ustedes tienen familia dentro de Venezuela o tienen amigos dentro de Venezuela, ustedes pueden consultarle. Eso es una gente que está esperando así. ¿Cómo hacemos? ¿En qué momento? ¿En qué momento salgo? ¿En qué momento hago? Y es que la confianza que nosotros como venezolanos tenemos en María Corina, ella lo tiene en el pueblo de Venezuela. Mira, yo escuchaba una historia muy bonita que compartía Magali Meda y ella decía que cuando María Corina estaba haciendo toda la gira por toda Venezuela, hubo un momento en que ella siempre entraba a través de la gente, saludaba a la gente y después se montaba en la tarima en la que le correspondía hablar. Y ella le decía, no, tienes que entrar por detrás porque ya hay mucha gente y no tenemos control sobre por dónde pasas. Necesitamos que tu seguridad sea la prioridad. Y ella dijo, el día que yo no pueda confiar en el pueblo de Venezuela, esto se acabó. Y ella siguió entrando a través de la gente y llegando a su tarima a través de la gente. Entonces, yo digo, oh, wow, qué confianza en el pueblo de Venezuela. Y esa confianza que ella tiene, nosotros se las estamos enviando de vuelta con la misma confianza. Nosotros esperamos lo que ella diga. Ella nos dice, busquen las señales, nosotros buscamos la señal. Ella nos dice, salga, salimos. Bueno, los que están en Venezuela, que los apoyamos muchísimo y tratamos en todo lo posible de que estos espacios, tanto los espacios como en las redes sociales, como estos espacios y cualquier otro donde podamos hablar y decirle al mundo lo que realmente está pasando en Venezuela, lo vamos a hacer porque es nuestra responsabilidad, esto es nuestra parte de la lucha. Ahora, Estrella, fíjate tú una cosa importantísima. En ese reportaje de New York Times agrego lo siguiente. Además, entrevistan a quien trató de implosionar la primaria, que es Capriles, por ejemplo. O sea, el tipo que más bien trató, como sabía que iba a perder y que nadie lo quiere, implosionar la primaria e ir contra María Corina Machado. Por decirte nada más ese detallito de ese reportaje a la carta que se mandó el New York Times, ¿no? Y hay otro punto. Pero ya, te preguntan, dime, adelante. No, yo decía que también habla de un gobierno que no existe, o sea, una colega periodista que va a hacer un trabajo en un país, tiene que conocer las condiciones del país, a dónde va a meterse. Además de una visa especial, tú me dirás, cuando hay casi 100 extranjeros en las mazmorras de Venezuela, y habla de María Corina como una de las líderes, es decir, hay un montón, una de las líderes de oposición, tratando de minimizar. Entonces, eso se ve, esto está clarito. Sí, como que existen dos oposiciones, una oposición central y una oposición radicalizada. Ajá. Así mismo es. Mira, fíjate una cosa. Veíamos en The Washington Examiner, no sé si lo viste anoche, lo que posteaban ellos, que hay una posibilidad, según se filtró, que lo primero que tendrían en ese ataque es ir a puntos específicos, objetivos ya específicos como puertos y aeropuertos para luego, pues, neutralizar todo el resto en caso tal de que hubiese esa incursión para ir contra los jefes del cártel de los soles. Pero te pregunto, porque como a ti te preguntarán, como a nosotros nos preguntarán, y la gente dice, ¿pero cuándo, Enler? ¿Pero cuándo, Noretza? Te preguntarán a ti, Estrella, ¿pero cuándo? Y yo siempre les digo, miren, el tiempo de Estados Unidos suena muy duro, pero el tiempo de Estados Unidos es distinto al tiempo apremiante que tenemos los venezolanos.
Hay que Así ser es. bien claro, pero hay que decirlo. Pero de que van, y que de que se van, Estrella. Exacto. Mira, tú sabes que esta mañana yo siempre me levanto y me desayuno, no importa la hora que yo me levante. Yo me levanto con buscando noticias específicas en medios que para mí son medios muy confiables. Y una de las cosas que yo leía esta mañana era que era un informe de uno de estos reportes era como una compilación de varias declaraciones aquí y allá, como para tratar de armar lo que realmente está pasando, ¿no? Porque hasta ahora es como rumorcito por aquí, rumorcito por allá. Y una de las cosas que ellos comentaban era que hay grupos de élites dentro de Venezuela. Y Ujú. esto ha sido algo que tiene que estar pasando. O sea, no hay manera de que los Estados Unidos tenga toda la inteligencia que tiene por fuera si no tiene personas específicas adentro, ¿ok? Entonces, y hay muchos rumores acerca de dónde están, de con quién se quedan, de quién le reportan y todas esas cositas que no voy a meterme ahorita. Pero lo que sí te puedo decir es todo lo que está pasando ahora mismo en el Caribe. Nosotros sabemos, pero literalmente como el 1%, que los Estados Unidos está literalmente sembrando semillitas aquí, semillitas allá, para ver cómo esas semillitas crecen y ver cuál es la reacción que tienen. Básicamente, lo que yo sé que necesariamente para los Estados Unidos debe pasar es que haya el costo político mínimo, ¿ok? Bajo. Eso no quiere decir, eso no quiere decir que se vayan a tomar riesgos, porque todo lo que ha pasado hasta ahora ha sido tomar un riesgo. Esto es algo sin precedente. Esto estamos escribiendo historia cada día. Cada día que surgen cosas nuevas, estamos escribiendo una historia nueva de cómo se hace la guerra o de cómo se responde ante una guerra simétrica. Entonces, teniendo, entendiendo que todas las cosas que están pasando son básicamente termómetros que los Estados Unidos está usando para ver qué puede implosionar al régimen desde adentro. Hay muchísimas cosas que están pasando dentro de Venezuela de las que nosotros no somos testigos, de las que no sabemos. O sea, el hecho de que ahora mismo hayan personas dentro del régimen que se estén viendo al uno al otro diciendo quién entrega primero, cómo saco mi plata, cómo saco mi familia, cómo hago yo para negociar, porque la realidad es que cuando tú analizas esto desde el punto de vista geopolítico y para las personas que son expertas en fuerzas militares, lo que está desplegado en el Caribe no es para una simple pelea contra carteles. ¿Ok? Lo que está allí es una combinación de factores donde lo que se presenta es un cambio, una transición en Venezuela y inclusive hasta las capacidades de ayuda humanitaria que Venezuela vaya a necesitar en ese momento. Entonces, mira, el movimiento político, tanto el movimiento político como el movimiento militar, nos dicen que esto no tiene a pesar de toda la propaganda que quieran usar, la realidad es que el presidente Trump es un presidente comprometido con lo que está haciendo actualmente. Es un presidente que necesita que Venezuela sea un espacio libre de la influencia de China, de la influencia de Rusia, de la influencia de grupos del eje de la resistencia. Necesita que Venezuela sea un país que esté colaborando energéticamente con los Estados Unidos, con todos los elementos, todos los minerales y todas las cosas que nosotros tenemos en Venezuela, y que aparte de eso sea un país donde se pueda invertir, un país donde ellos puedan poner su inteligencia, porque ellos necesitan poder tener tranquilidad en la región. Entonces, Venezuela es la puerta a ese hemisferio, porque si Venezuela pudo desde el comienzo de Chávez empezar a desestabilizar la región por elecciones, usando Smartmatic, desde el punto de vista criminal, usando grupos armados, desde la droga, literalmente convirtiendo esto en el negocio del siglo XXI. Esto no es el hombre nuevo ni la revolución, esto es literalmente el negocio de la droga del siglo XXI. Entonces te das cuenta de que sí, en Venezuela hay un foco que necesitas poder controlar para que eso tenga un efecto hacia la región. Y la tendencia que estamos viendo incluso en Chile, las últimas encuestas de Chile muestran un 70-30 a favor de la derecha. Entonces, estamos viendo un cambio Bolivia. geopolítico. Sí, ya ganamos Bolivia. Entonces, estamos hablando de que hay un cambio en la región y que Venezuela necesita ser un lugar
que esté colaborando con ese cambio. Y no va a pasar con el régimen, no importa cuánto ellos digan, mira, yo me quedo por 2 años y después llamamos elecciones. ¿Qué te parece si llamamos unas elecciones y ponemos a alguien aquí de tapadera mientras hacemos eso? No, yo tengo la capacidad de sacarte, te voy a sacar y voy a ayudar a que Venezuela tenga una transición a fin de que esa transición me favorezca a mí. Mira, cuando yo escuchaba a María Corina y decía, nosotros tenemos con qué pagar nuestra libertad, yo dije, ya listo. Se prendió, Claro. y eso lo dijo ella en abril o mayo, porque yo no estaba, en mayo, mi hija estaba de cumpleaños. Eso lo dijo ella, no, sí, las últimas semanas de abril. Ella dijo, nosotros tenemos cómo pagar nuestra libertad. Y yo dije, ya, cierren la cortina porque de aquí para adelante todo lo demás es libre. Y apaga la luz porque eso era lo que se necesitaba escuchar. Y por eso ella es la líder de este movimiento, porque ella sabe lo que estamos arriesgando, ella sabe lo que se necesita hacer y sabe con quién hablar, qué decirle a la gente que la está escuchando. Entonces, la confianza, como te digo, la confianza es recíproca porque existe ese compromiso. Y el despliegue del Caribe no va a echar para atrás, lo que va a seguir es en aumento. Yo siempre lo he compartido cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo. La tendencia es hacia la alza, la tendencia es hacia el aumento de la presión, porque ahora mismo lo que está tratando de hacer los Estados Unidos es como un paciente. Tú vas haciéndole tratamiento y vas a ver cómo reacciona ese paciente. Si el paciente reacciona con este medicamento, pues chévere, seguimos intentando esto. Si esto no está funcionando, cambiamos la técnica. La intención es curar a ese paciente. La intención es desocupar ese espacio físico de criminales y personas que están haciéndole daños a la región. Entonces, ¿cuáles son las últimas consecuencias? Eso lo va a decidir el régimen. Porque Estados Unidos está dispuesto a llegar a todas las consecuencias. Pero ¿cuáles van a ser esas consecuencias? Son ellos los que ellos van a determinar. Si Maduro decide hoy, mira, ¿sabes qué? Vamos a ver cómo hacemos, me voy. Vamos a ver los términos en los que te vas a ir. Eso es lo único que ellos le están diciendo que tiene que pedir. Y ojo, que él ha pedido que se le quiten los cargos en las Cortes de Nueva York como una condición para irse. Y ellos le han dicho no. Eso no forma parte del menú. Tú puedes pedir lo que tú quieras. Bueno, dentro de estas opciones, te damos estas opciones, dentro de estas decide qué vas a hacer. No está que te quedes, no está que haya una persona que no sea una oposición legítima en Venezuela, no está que te quiten estas cosas, no está que te lleves esto o que te lleves lo otro. Hay muchas cosas que están pasando. La prioridad es que la justicia no está en discusión. Exacto. Quedarse y quitarle los remas criminales. Oíste, la prioridad es que se viste de braga naranja. Esa es la prioridad para Imagínate la victoria que Trump se llevaría si se trae para acá, para los Estados Unidos, a unos cuantos generales, a Maduro, a Diosdado Cabello, a toda esa gentecita que cada vez clasifica más, porque claro, es que cuando se te cierran todas las puertas y tú sabes que no puedes salir sin que haya un costo muy grande para ti, porque ya lo has arriesgado todo, lo sigues arriesgando todo. Entonces ellos se cierran cada vez más. Entonces cuando ellos se cierran cada vez más, se comprometen cada vez más. Entonces quedan sin menos opciones y tienen a una sola persona. O sea, ¿sabes esta cuestión que llaman como el efecto dominó? Que es que cuando se cae una pieza, empiezan a caerse otras. En Venezuela pasa algo bien particular y es que ellos han buscado la manera de que el poder esté sobre unas pocas. Entonces, cuando tú quitas ese elemento, todo lo demás se destruye, porque no es como el efecto dominó que va cayendo uno tras otro, sino que quitas un elemento y todo lo demás se va al mismo tiempo, se cae al mismo tiempo, porque ellos han concentrado el poder, ellos han concentrado demasiado el poder. Ellos tienen literalmente un grupo que no tiene más de 50 personas que toman decisiones en el país. Entonces, cuando tú quitas uno de esos 50, hay una estructura inmensa que cae. Entonces, eso no les está ayudando ahora en este momento. Hay muchísimas, ellos han venido cometiendo error tras error, porque la presión que ahora ellos tienen es algo que ellos no estaban acostumbrados. Ellos tenían voces en todas partes, ellos tenían lobistas en todas partes, ellos siempre han tenido mucho contacto, que por cierto, eso viene de parte de los Rodríguez, ellos son los encargados de tener esas voces aquí y allá, ¿no? De tener de esa diplomacia. Pero ya esa diplomacia no la tienen. Mira, ni hasta en Qatar, esa gente ahora las están escuchando. Ya les digo que ya le cerró la puerta. Mira, Turquía le dice, mira, ¿cómo hacemos? No puedo.
Noruega. Exacto, Noruega. Entonces, se les acaban las voces que pudieran tener en el mundo, se encuentran más solos, más aislados, se encuentran con una fuerza militar que no tiene comparación en el mundo y aparte de eso se encuentran con un pueblo que está diciendo, muchachito, apúrate. O sea no tienen salida, pero tienen capacidad de sembrar terror y eso es algo muy importante de hablar porque tenemos que ser muy conscientes de eso, de que la transición va a requerir de la colaboración de todos los venezolanos en esta transición pacífica, que nosotros queremos que sea pacífica, esa es nuestra intención, pero que ellos tienen la capacidad de no hacerla, ellos tienen la capacidad y yo creo que es una de las cosas que más se está discutiendo en este momento y es hasta qué extensión nosotros vamos a necesitar de la ayuda de cuerpos militares de otros países que nos ayuden a controlar nuestro espacio físico y cómo vamos a manejar eso. Porque el venezolano no está acostumbrado. El venezolano no es Colombia, no es Brasil. El venezolano tiene un ejército que hasta ahora ha sido dirigido de una manera corrupta. Mientras que Brasil tiene un ejército que es independiente, Colombia tiene un ejército que es independiente, tiene territorios que han perdido. En Venezuela ahora nos estamos encontrando territorio que ya no es nuestro. Hay problemas con la señal estrella, te estamos perdiendo la nitidez de la señal. Algo me estás escuchando. Yo te escucho. Sí, pero la imagen tuya está como un poquito, ahora sí ya como que volvió. Ahora como que volvió. Okay. Pudiéramos estar toda la mañana, pero el tiempo se nos agotó. Gracias por estar aquí. Te leo algunos mensajes para despedirte. Yo sé que Noretza también está preocupada porque tiene que irse. Por ejemplo, dice Rafael Muñoz, Estrella Infante, mujer todoterreno, con amor propio por Venezuela y con metas claras. Además de ser una mujer sumamente bella. Linda. Saludos desde Playa del Carmen, México. Están reportando y felicitándote por la entrevista del día de hoy.